5 hombres hablaron en el lapso de una sola semana, y ninguno de ellos dijo lo mismo que los demás sobre el mismo tema. El primero es el jefe de un departamento del Vaticano. El segundo es el Papa, con una carta. El tercero es el presidente de los obispos de todo un continente. La cuarta es la oficina jurídica de una de las archidiócesis más importantes de Europa. Y la quinta es un cardenal que usó una palabra que los otros 4 se cuidaron de no pronunciar. Esa palabra es persecución. Y la frase que la acompaña les pide a los fieles algo que nadie más esa semana se atrevió a preguntar. El cardenal Raymond Burke hizo esta declaración en un mensaje de vídeo grabado el 6 de agosto en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, Wisconsin, y publicado unos días después. Se dirige explícitamente a aquellos desalentados por la persecución constante de la misa tradicional. No se anda con rodeos y no atribuye dicha persecución a nadie en particular. Luego viene la petición. Ahora nos corresponde a nosotros, incluso a costa de sufrimiento, luchar para que esté disponible para todos los fieles que lo deseen. 9 días después, retomó el tema en una entrevista con el comentarista estadounidense Michael Knowles y añadió la frase que ha generado mayor debate, que la liturgia nunca ha sido suprimida ni podría serlo jamás. ¿Qué dijo exactamente? La primera declaración es breve, de tono casi personal, y está dirigida a los lectores del blog de un sacerdote estadounidense. No es un documento y carece de validez legal. Es una palabra de aliento. Según él, la misa según el rito romano es un activo invaluable para la Iglesia, y ese activo jamás se perderá. El resto de la frase es una invitación a luchar, incluso a costa del sufrimiento. La segunda intervención es más extensa y detallada, y comienza con una observación. En las iglesias donde se celebra el rito antiguo, argumenta, se observa un público diferente al promedio. Jóvenes, parejas jóvenes casadas y familias numerosas. Los jóvenes que retoman la práctica, añade, desean la liturgia tradicional. No deja lugar a dudas sobre la validez del rito moderno. El Novus Ordo es válido y no hay controversia al respecto. Su tesis es diferente. El rito antiguo comunica la acción divina de forma más plena y rica. ¿Persecución por parte de quién? El cardenal no da nombres, pero la semana que habla los nombra por él. Y lo mejor es enumerarlos en el orden en que llegaron. El 29 de julio, el cardenal Arthur Roche, prefecto del dicasterio responsable de la liturgia, concedió una entrevista a un semanario católico británico. Al preguntársele sobre el futuro de las restricciones, dio una respuesta sin pelos en la lengua. Es un tema muy complejo y muy importante, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Pero no, el Papa León no cambiará traditionis custodes, ni volverá a Summorum Pontificum. El 14 de agosto, el Boletín Vaticano publicó una carta de León XIII a Roche, fechada el 29 de junio, sobre una conferencia de formación litúrgica en Oregón. El texto es breve y no menciona explícitamente el rito antiguo. Sin embargo, exige respeto por los ritos promulgados por San Pablo VI y San Juan Pablo II, e insiste en la fidelidad a los textos e instrucciones aprobados. Cita en varias ocasiones un documento del pontificado anterior sobre la reforma litúrgica. Al día siguiente, le toca el turno a Múnich. La Oficina de Derecho Canónico de la Archidiócesis responde por escrito a quienes solicitaron el retorno a las normas anteriores.
Y la respuesta es a la vez cortés y definitiva. ¿Y qué dicen los obispos? Vale la pena leer la respuesta de Mónaco en su totalidad, ya que comienza con un reconocimiento y termina con un rechazo. El funcionario comienza afirmando que la antigua misa ha moldeado indudablemente la vida de fe de innumerables creyentes durante siglos y ha dado lugar a santos. Añade que la ley de 2021 no contiene ningún juicio que considere perjudicial la forma anterior. Luego viene el pasaje crucial. Las antiguas normas han sido sustituidas por completo. El derecho del sacerdote a celebrar sin permiso ya no existe, y el retorno a la forma anterior no entra dentro de la jurisdicción del arzobispo. En Estados Unidos, sin embargo, la situación es diferente, como afirma el presidente de la Conferencia Episcopal. El arzobispo Paul Coakley, de Oklahoma City, habló por televisión el 13 de agosto. Para los fieles apegados al rito antiguo, admite, es un dilema. Luego añade la frase que se ha repetido por doquier. No estoy seguro de que hayamos escuchado la última palabra de este pontificado sobre traditionis custodes. Recomienda a sus fieles la parroquia de la Fraternidad de San Pedro, que está en plena comunión con Roma. Asimismo, señala que una diócesis de Texas ha flexibilizado algunas restricciones precisamente en esos días. Incluso antes, el 10 de julio, el arzobispo Salvatore Cordileone había planteado la cuestión en términos prácticos. Si no se levantan las restricciones, algunos fieles irán a esos otros grupos que no están en plena comunión con la sede de Roma. Pero, ¿cuántos de estos fieles hay realmente? En este caso, las cifras enfrían considerablemente el panorama, y es necesario mencionarlas porque son la parte que ninguna de las partes quiere citar íntegramente. Según una encuesta del Pew Research Center de 2025, solo el 2% de los católicos estadounidenses afirma asistir semanalmente a la misa tradicional. Eso representa aproximadamente 1 millón de personas en un país tan extenso. Dos sociólogos que han escrito un libro sobre el tema, Cranny y Bullivant, estiman que la asistencia real en un domingo típico en Estados Unidos oscila entre 100,000 y 110,000 personas, mucho menos de 1 millón. Los mismos estudios señalan otro aspecto que se suele pasar por alto en el debate. Una gran parte de los fieles del rito antiguo no se identifican en absoluto con la Sociedad de San Pío X y reconocen la autoridad del Papa. Por otro lado, existe una tendencia en sentido contrario, y es europea. La peregrinación de Chartres ha crecido de unos 12,000 participantes en 2022 a unos 20,000 este año, la gran mayoría de los cuales son jóvenes. Y la asociación que lo organiza ha recibido el encargo de movilizar voluntarios para la visita del Papa a Francia. Un movimiento que resulta difícil considerar marginal en París y Roma. ¿Y de qué lado está el Papa en todo esto? Las huellas están ahí, pero no forman una línea clara. Y este es quizás el punto más interesante de toda la historia. En marzo de este año, León escribió a los obispos franceses, a través del cardenal Parolin, pidiendo soluciones concretas para la generosa inclusión de los católicos sinceramente apegados al rito antiguo. En ese texto hay una frase que tiene más peso que las demás. Es preocupante que siga abriéndose una herida dolorosa en la Iglesia con respecto a la celebración de la misa, el sacramento mismo de la unidad. En octubre pasado, le concedió a Burke permiso para celebrar la misa según el rito antiguo dentro de la Basílica de San Pedro. Un permiso que fácilmente podría haber rechazado. Pero en una entrevista concedida el año pasado a un periodista estadounidense,
También dijo algo más, que para algunos la liturgia se ha convertido en una herramienta política y que la polarización ha llegado al punto en que la gente no está dispuesta a escucharse mutuamente. En definitiva, el único consejo práctico que da en toda la semana es el propio cardenal, y es sorprendentemente sencillo. No convoca a manifestaciones, no pide firmas, no provoca disturbios. Pide a los fieles que den a conocer sus deseos a sus obispos y, sobre todo, al Santo Padre, dejando claro una cosa, que no están cuestionando la validez del concilio. Y recuerda el caso de un obispo que no sentía ninguna atracción por ese rito, pero describió a los fieles que asistían como algunos de nuestros católicos más devotos. La única pregunta del obispo fue, ¿por qué debería negárselo? ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta, amén. Que Dios te bendiga.